parece maravilloso. Se abren los caminos y encuentran las formas de ganar. Me parece que muy bien Toluca, que lo haya pero tú lo ganado. cuestionas. Lo que hizo Toluca. Claro. Oye, tú sí un partido apoyas al durísimo, Arcamón, Juanjo, tú lo amas. Defiende Pero aquí. claro, por supuesto, Pero y también a Milito, entonces. lo ganó bien, ganó el partido que tenía que ganar, ganó contra el equipo que le había ganado a tu equipo, querido Eddie, la semana pasada, te recuerdo por las dudas, pegándole un baile tremendo. Futbolísticamente Claro. a mí me gustó, más Chivas que Cruz Azul, pero no hay que desconocer la importancia del resultado para Cruz Azul porque se terminó quedando con los 3 puntos y en el partido que tenía que decir que estaba presente, lo estuvo. Lo rescato eso por parte de Cruz Azul. Para mí el Arcamón es el tercer mejor entrenador que tiene el fútbol mexicano, detrás de Mohamed, detrás de Milito, viene el Arcamón, sin ninguna duda, y los resultados lo avalan. Ahora, debo decir que lo del América, para no parecer antiamericanista, Puebla muy flojo, pero hay que hacer 4 goles en el fútbol profesional, ¿eh? Eso no lo hace cualquiera, porque no todos los rivales le hicieron 4 goles a Puebla. Por lo tanto, me parece que América tenía una semana muy cargada de trabajo porque venía de jugar con Champions y clasificarse. Venía de perder el Clásico y volver a jugar y ganar 4-0 me parece que fue un examen anímico y futbolístico que iba más allá de la endeblez defensiva de Puebla. Y vaya si lo acertó. Por eso para mí América demostró con esa goleada que se sube por lo menos a la candidatura de pelear el campeonato. Siempre. 11 puntos para el América, lo ubican en la 7ª posición. Chivas tiene 18 a pesar de la derrota. Cruz Azul está a tiro de piedra. Veremos qué pasa. Y Pumas, pocos lo van a pelar y me parece una falta de respeto que no se le dé el lugar que merece en este momento. Es verdad. Está haciendo un buen trabajo y lo vemos al volver. Sí. Fuerte abrazo, ha iniciado una nueva semana de trabajo aquí en las instalaciones de Coapa. La victoria del pasado viernes ante el Puebla en su visita al Estadio Cuauhtémoc fue una victoria que dio un respiro profundo aquí a la interna del conjunto americanista. Hay confianza total en el proyecto de André Jardine porque se reencontraron con la victoria y además se reencontraron con el gol. Tuvieron que pasar alrededor de 5 meses para que este equipo marcara 4 goles en un partido de Liga MX y fue uno de los temas que buscaron mejorar en las últimas semanas y precisamente del cual se han aquejado en este arranque del Clausura 2026. El plantel ya tuvo entrenamiento por la mañana en estas instalaciones, han comenzado la preparación para el duelo del próximo fin de semana ante los Tigres y la buena noticia es que para este compromiso podríamos ver ya de regreso a Alejandro Zendejas, quien tuvo actividad en la fecha 5, pero vaya que ha estado limitado de minutos en este torneo. Con la confianza del técnico, otra vez Violante, pues hace un muy buen partido, encarando. Zúñiga entra y hace gol. Veiga o este chico, ¿quién filtra el pase? El segundo gol es un golazo que toca Salas. la pelota como 40 veces. El gol es una posición larguísima, muy buena. Una posición larguísima. Entonces, a mí me gustó el América, cómo jugó, entiendo la resistencia del rival, pero creo que es una victoria que te revitaliza, que te da confianza. Ya va a regresar Cendejas, ya sabes que tienes a Violante en buen momento. Entonces empieza el América a armarse como siempre lo hemos pensado. Ha tenido malos momentos, ha sido duramente criticado, si crisis o no crisis, pero el América va a estar siempre donde tiene que estar por la calidad de sus jugadores. Hace un gran partido en general, me parece. Anota Veiga, que es importante, aunque muy poco participativo, no tiene que meterse más en la elaboración del juego. Y sí, nos imaginamos lo que va a crecer el ataque americanista con Cendejas, que sigue siendo la pieza más Lleva importante. 3 goles hasta ahora y en un partido hace 4. Era raro que el América no tuviera más, digamos, manera de reflejarse en el marcador. Ese gol de Zúñiga le da una confianza brava porque recorta la finta como Ronaldo, ¿no? Como el gran Ronaldo. Violante que finalmente reacciona. Lo que no estoy seguro es lo de Doraudo y Jonah todo el tiempo y en todas las circunstancias. Creo que ahí Jardine está encontrando versatilidad. Sobre todo con rivales de este calibre, que es probablemente de lo más bajo cuanto a nivel se refiere en la Liga MX. Yo, a ver, si golpe de autoridad o rival débil, no hay estadísticamente un rival al que más domina el América en los últimos años. Entonces, se encontró un rival a modo, lo hizo bien, lo liquidó bien, pero sí me esperaría para el juicio de si ya regresó el América o no. Yo sí tendría un poco de cautela porque realmente, y de hecho ese gol en el que sí, vaya, en el resumen no se aprecia nada más el último toque, les dan vuelta por todos lados, es un equipo Puebla ya completamente jugado, vencido, derrotado, y les anotan así el 4-0. Creo que la muy buena referencia va a ser Tigres, sobre todo pues un Tigres herido, ¿no? Después de haber perdido como perdió contra Pachuca. Pero o sea, si regresas Cendejas con Brian, y entonces ya tienes a Veiga y ya tienes opciones
que son lo de Violante, que lo hizo bastante bien, Zúñiga como centro delantero, con Henry, a veces los dos, a veces uno. O sea, encuentra soluciones. Atrás creo que el equipo está más o menos bien armado. Ahora pusieron a Chavos, ya regresó Vázquez. Ojalá regrese Dagoberto. Tienen a Juárez, está Cáceres, o sea, tiene con qué moverle. Y el lateral izquierdo que no lo han puesto todavía, el que llegó, el uruguayo, pues otra. Bueno, entonces en general, pues es un buen equipo, es un buen plantel, está agarrando la forma. A ver, el problema para el América es que viene muy pronto la prueba por la que apostaron este semestre. Y se llama Filadelfia, o sea, lo que quiero decir, Filadelfia y luego el Inter de Miami, y viene pronto. Parece que este América todavía está inmaduro, todavía está medio crudo su fútbol. Filadelfia, ya vemos lo de San Diego, Filadelfia está goleando en su eliminatoria, ¿no? No están los equipos de la MLS todavía rodados, ¿no? Vimos a San Diego cómo en pretemporada le hizo a Pumas lo que le hizo, ¿no? Después de Filadelfia vendría el Inter de Miami. ¿Qué quiero decir? Que el América tiene que superar esas 2 etapas para realmente seguir sano, porque si no le va a quedar el consuelo de la liga y ya su dueño dijo, queremos la CONCACAF, queremos Mundial de Clubes. No lo van a decir, porque el América va a decir, quiero competir en todo y ganar todo, pero cuando tenga que haber cargas, va a cargar Jardine hacia la CONCACAF, ¿no? Falta para eso un par de semanas, el enfrentamiento de CONCACAF. Parece que le dará a Filadelfia un poco de mayor rodaje. O sea, no es lo mismo como sucedió de San Diego enfrentar a Pumas en pretemporada tal cual, que ya después de 3 o 4 veces un poco más sueltos los equipos de la MLS, y ya ni se diga de Miami, ¿no? Que sería una fase de cuartos de final, pero sí va a ser una muy, muy buena prueba para el América, que más allá de que tiene crédito todavía institucionalmente por los títulos de liga que consiguió, esa prueba de CONCACAF va a ser muy buena, porque de ese lado del bracket las fuerzas más duras parecen estar de equipos de la MLS, porque en el bracket del otro lado está Toluca y Cruz Azul, así como Rayados, que va a ser el próximo rival del América. Pero Jardine se vio en la conferencia de prensa totalmente con otra cara, ¿no? Necesitaba, era necesaria, urgente esta victoria para meterle un poquito de calma y en lo a sus entrenamientos. Imagínate lo que está pensando Violante, imagínate lo que está pensando Zúñiga, ya metí gol, ojalá me vuelvan a poner, la confianza que te genera, es increíble. Esa es la buena, la mala es que te toca Tigres y aunque sea en Ciudad de México, es otro boleto. Pero es un magnífico parámetro para ver qué tan confiable es la recuperación del América y qué tan cierta es la decadencia de Tigres, porque ha tenido malos resultados por algunas circunstancias, aunque creo que en el funcionamiento más o menos sigue siendo estable, ¿no? El equipo de Pizarro. Pero tanto América como Cruz Azul, por los planteles que tienen, por la calidad y cantidad de grandes jugadores, tendrían que ir con todo por los 2 torneos. Sí. Yo no veo que tengan que elegir en algún momento. O sea, sí creo que tienen como para competir a tope por los 2. Pero vendrán fechas muy complicadas, Roberto, ¿eh? Sí, hay 2 partidos a la semana. Sí, pues los juegas pero 2. No, pero vendrán, vas midiendo un poco también, ¿no? Vas midiendo tu alcance. Obviamente, si América lo elimina. Al Cruz Azul sí le importa más el torneo interno. Sí, Cruz porque Azul. además ya tiene un boleto allá asegurado. ¿No se te hace casualidad que las derrotas de Tigres vienen ligadas con la ausencia de Bruneta en la banca? O sea, se me hace muy raro. Está jugando Aguirre, está jugando Ángel del gol, ¿cómo se llama? Correa. Y ya ha tenido que sacrificar a alguien. Y alguien tiene que pagar el precio. Y ha sido Bruneta, que entra de cambio y el equipo mejora. Pero es que también ha sido abuchado. A ver, acuérdate lo de Kevin Álvarez. Dijimos aquí, no lo va a sentar Jardine. Lo vio tan mal que le dijo, te voy a proteger. Y siempre el que falta es el que hace falta. Es que no jugó. Sí, si pierde, sí. Pero ahora, sí es casualidad que los 2 partidos no ha empezado y el equipo no ha dado. Es un jugadorazo. Yo ahí pienso, a veces no es fácil distinguir. Es que no lo meto porque no anda bien. Pero ¿no será que no anda bien porque empezaste a sentarlo? O sea, no lo metes porque no anda bien o no anda bien porque no lo metes, ¿verdad? ¿Qué fue primero? Un jugador de ese nivel, ponlo a jugar, compromételo. Imagínate lo que puede aportar. Pero pocos futbolistas como Bruneta. Pero ahí sí hay que darle el crédito, cuando menos a Pizarro. Yo creo que Pizarro sabe algo, hay algo que está pasando ahí, pues, que suena más a no te voy, o sea, te van a necesitar después de otra manera que lo que hoy te está pasando. Y que tuvo que ver Correa también, que lo ha hecho muy bien Correa, excelente Correa, porque son posiciones similares, como para jugar atrás del centro delantero. En su momento dice, bueno, como está Correa, déjeme pasar más atrás a Bruneta. O a un costado. Bruneta no es mediocampista de contención, ni siquiera de enlace, es un mediocampista ofensivo. La llegada de Aguirre puede estar pegándole a... Bueno, pero para bien. Bruneta también, claro. La otra es lo de Joaquín, lleva 3, 4 partidos
Está desconcentrado. Terribles. Mohamed llegó a decir, nos interesa la CONCACAF. Si de pronto hay que decantarse, vamos por la CONCACAF. ¿Así? Así tal cual, sí. Cruz Azul no lo va a decir y América tampoco. Pero todos No, pero sabemos. Cruz Azul va por el torneo interno. Bueno, pero porque te van a tiene decir su que por los boleto, dos. su Te van a decir boleto que, al Mundial pero de te van a Clubes. decir que quieren tener más títulos de CONCACAF. Las cosas están cambiando a una velocidad brutal en Coapa y lo que parecía ser el peor semestre de la era André Jardín se está convirtiendo en una historia completamente diferente que tiene a toda la Liga MX volteando a ver qué demonios está pasando con un América que hace 3 semanas estaba hundido en el fondo de la tabla y hoy regresa con una furia que asusta a todos sus rivales. Y es que la goleada contundente que le propinaron al Puebla no fue solo un resultado más del calendario, fue una advertencia brutal para el resto del campeonato de que el gigante de Coapa despertó de su pesadilla con la piel gruesa y los colmillos afilados, dispuesto a cobrarse cada burla y cada duda que se atrevieron a sembrar cuando las cosas no salían como se esperaba en este arranque tormentoso del Clausura 2026. Pero más allá de los 4 goles que destrozaron a la franja, lo que está generando verdadero revuelo en los pasillos del nido son los movimientos silenciosos que se están cocinando para el próximo mercado de verano, porque mientras todos celebran el regreso a zona de liguilla y la resurrección de jugadores que parecían desahuciados hace apenas un mes, la directiva ya está tejiendo su red para armar un plantel todavía más competitivo pensando en lo que viene. Cristian Calderón no deja de mandar señales desde Necaxa que confirman que su corazón nunca salió de las vitrinas azulcremas. Alain Saint-Maximin terminó de cerrar un capítulo tormentoso que dejó al descubierto las tensiones entre él y André Jardín por un tema que nadie quiso admitir públicamente. Víctor Dávila pasó de tener un pie en el avión de regreso a Chile a convertirse en el delantero más letal y efectivo del plantel con números que hacen quedar mal a más de uno. Y por si fuera poco, el tridente brasileño que tiene al americanismo soñando con un tiki-taka sudamericano está atrapado en un reglamento que no permite verlos juntos hasta que llegue la liguilla y ahí es donde las cosas se pondrán verdaderamente interesantes. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre los guiños cada vez más evidentes que está mandando Cristian Calderón desde Aguascalientes, porque el Chicote no deja pasar oportunidad para recordarle al mundo entero que su corazón sigue latiendo azul crema a pesar de estar vistiendo los colores de Necaxa en calidad de préstamo hasta el próximo mes de junio. El lateral mexicano acaba de subir a sus historias de Instagram una foto de su pequeña hija yendo a la escuela con la flamante camiseta nueva del América. Un gesto que parece inocente, pero que en el fútbol profesional no existe la casualidad y mucho menos cuando hablamos de un jugador que tiene 2 tatuajes permanentes en su cuerpo relacionados directamente con el club de Coapa. Uno de ellos, un trofeo con el número 15 que se mandó a hacer tras ganar ese campeonato histórico con las Águilas y el otro un águila que representa al animal emblemático de la institución. Y estos guiños no son nuevos ni sorpresivos para nadie que haya seguido de cerca la carrera del Chicote, porque desde que salió prestado a los Rayos ha dejado claro en múltiples ocasiones que su sueño es regresar al nido y consolidarse como una pieza importante en el esquema de André Jardín, algo que estuvo a punto de concretarse a principios de este mismo año, cuando según información de Fox Sports, la idea original era que Calderón volviera de inmediato, pero el préstamo con Necaxa no se quiso romper y la directiva azul crema terminó fichando al uruguayo Thiago Espinosa para cubrir esa posición en el corto plazo. Sin embargo, de cara al próximo mercado de verano, las cosas pintan completamente diferentes porque el colombiano Cristian Borja podría salir del plantel y ahí es donde el Chicote aparece como la opción natural para reemplazarlo, aunque no es la única carta que tiene la directiva sobre la mesa, porque según información de Bolavip también está en la baraja Franco Rosano, otro canterano azul crema que casualmente también está prestado en Necaxa y que ha tenido actuaciones destacadas esta temporada, incluyendo un recital de 3 asistencias en un solo partido contra el Atlético de San Luis. La competencia entre ambos jugadores por ganarse el regreso a Coapa se está dando en vivo y en directo cada fin de semana en Aguascalientes, donde el técnico argentino Martín Barini ha estado rotando a los 2 laterales sin definir todavía un titular absoluto, aunque el pasado 21 de febrero fue justamente el Chicote Calderón el elegido para el duelo ante Toluca, que lamentablemente para el cuadro hidrocálido terminó con derrota de 3-0. Yo creo que el regreso de Calderón es prácticamente un hecho consumado para el próximo torneo, porque los guiños constantes no son casualidad y un jugador que se tatúa el escudo de tu institución 2 veces en el cuerpo claramente tiene un compromiso emocional que va mucho más allá de lo profesional, y ese tipo de lealtad es algo que en el América se valora cuando estás armando un proyecto
a largo plazo. Ahora vamos a meternos de lleno en el tema que generó más ruido en las últimas semanas y que finalmente tiene una explicación que va mucho más allá de las versiones oficiales que se manejaron en su momento, porque la salida repentina de Allan Saint-Maximin hacia el Lens de Francia dejó muchas dudas y especulaciones sobre qué fue lo que realmente provocó que el francés decidiera abandonar México después de tan poco tiempo vistiendo los colores azul cremas. La versión que se manejó públicamente hablaba de que Maxi no pudo adaptarse a la vida en México y que además se atravesó un tema delicado de racismo en la escuela hacia sus hijos, situaciones que sin duda son graves y que cualquier padre tomaría en cuenta a la hora de decidir sobre su futuro y el de su familia. Pero según reveló el periodista Andrés Vaca de TUDN, la realidad detrás de toda esta telenovela tiene un componente deportivo que nadie quiso admitir en su momento y que tiene que ver directamente con la relación rota entre el jugador y André Jardine. Resulta que el técnico brasileño había tomado la decisión de no contemplar a Saint-Maximin como titular en el Clausura 2026, prefiriendo apostar por Brian Rodríguez en la banda izquierda, y esa determinación técnica desató una serie de eventos que terminaron dinamitando por completo la estadía del francés en Coapa, porque según la información que maneja Vaca, Allan no se presentó a una concentración del equipo y bajó notoriamente su intensidad en los entrenamientos como forma de protesta silenciosa contra la decisión de Jardine, actitudes que obviamente no podían ser toleradas en un vestidor profesional y mucho menos en un club de la exigencia del América, donde la disciplina es innegociable. Esta versión tiene mucho más sentido que la oficial, cuando la pones en contexto con todo lo que pasó en las últimas semanas del francés en México, porque un jugador que no está siendo considerado para el 11 inicial, naturalmente va a buscar opciones en otros mercados donde sí le garanticen minutos y protagonismo, y el Lens de Francia apareció como la tabla de salvación perfecta para que Maxi regresara a su tierra sin quedar como el villano de la historia. Ahora el extremo está disfrutando su etapa de regreso en la Ligue 1, donde ha tenido titularidades y suplencias, pero ya suma minutos importantes, ha marcado goles y ha dado asistencias, demostrando que su problema nunca fue de nivel futbolístico, sino de encaje en un proyecto donde Jardine simplemente no lo veía como la pieza que necesitaba para su sistema táctico. Mientras tanto, en Coapa, Brian Rodríguez se ha convertido en el titular indiscutible por la banda izquierda y está demostrando partido tras partido que la decisión de Jardine de apostar por él en lugar de por el francés fue la correcta, porque el Rayito está enchufado, está comprometido con el proyecto y sobre todo está rindiendo al nivel que se espera de un jugador del América. Pensando bien, esta situación deja varias lecciones importantes sobre la mesa, porque no puedes tener en el plantel a jugadores que no aceptan las decisiones del técnico o que bajan su rendimiento en entrenamientos cuando no les dan la titularidad, porque ese tipo de actitudes son un cáncer para cualquier vestidor y terminan afectando al resto del grupo que sí está comprometido con el proyecto. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el universo de las decisiones estratégicas de André Jardine, tenemos que hablar sobre el movimiento inteligente que hizo el técnico brasileño después de la contundente goleada ante Puebla, porque en lugar de seguir con la carga de trabajo inmediatamente como suelen hacer la mayoría de los entrenadores cuando el equipo está en racha positiva, Jardine decidió darle el fin de semana libre a todo su plantel pensando en lo que viene por delante. Esta decisión tiene una lógica perfecta cuando la analizas con detenimiento, porque el partido ante la Franja se jugó en viernes, lo que significaba que varios jugadores americanistas iban a ser convocados para el amistoso de la selección mexicana contra Islandia en Querétaro a media semana. Entonces, en lugar de saturarlos con entrenamientos del sábado y domingo, Jardine prefirió darles descanso completo para que llegaran frescos tanto a la concentración con Javier Aguirre como al regreso con el América para preparar el partido contra Tigres. Y no solo pensó en los seleccionados, también consideró que el resto del plantel que no iba a estar con el Tri merecía un respiro mental después de semanas intensas de presión y críticas, porque a veces lo que más necesita un grupo de futbolistas no es más táctica, ni más videos, ni más charlas motivacionales, sino simplemente desconectarse un par de días para volver con las pilas recargadas y la mente despejada. El próximo compromiso de las Águilas será ante los Tigres este sábado 28 de febrero a las 9 de la noche en el Ciudad de los Deportes, un partido que promete ser uno de los mejores de toda la jornada 8, considerando que ambos equipos llegan en buen momento y con la necesidad de seguir sumando puntos para consolidarse en la zona alta de la tabla general. Yo creo que estas decisiones pequeñas pero inteligentes de Jardine son las que marcan la diferencia entre un técnico promedio y uno que realmente entiende la gestión integral de un plantel a lo largo de un semestre completo, porque no se trata solamente de ganar el partido del fin de semana, sino de administrar las cargas físicas y mentales para llegar en condiciones óptimas a los momentos decisivos del torneo, ya que tocamos el tema del rendimiento en cancha y de las decisiones tácticas de
Jardine, ahora tenemos que meternos en un tema que tiene al americanismo soñando con cosas grandes, pero que al mismo tiempo está generando frustración por las limitaciones reglamentarias que impiden ver la formación ideal, y ese tema es el tridente brasileño compuesto por Rafael Veiga, Rodrigo Dourado y Vinicius Lima, que según todos los análisis tácticos sería un mediocampo de ensueño capaz de dominar cualquier partido de la Liga MX con los ojos cerrados. La ilusión de ver a estos tres futbolistas juntos creció exponencialmente después de aquella jugada magistral de 23 pases perfectos e ininterrumpidos que culminó destrozando la red del Puebla y que inmediatamente desató en redes sociales y en las tribunas la fantasía de presenciar cada semana un espectacular tiki-taka sudamericano que recordara a las mejores versiones del Barcelona de Guardiola o del Bayern de Múnich. Sin embargo, la fría y calculadora realidad reglamentaria de la Liga MX amenaza con arruinar esta utopía futbolística, porque aunque la liguilla del Clausura 2026 permitirá mayor flexibilidad en las alineaciones, la fase regular impone un límite absolutamente inflexible de solamente 7 futbolistas extranjeros sobre la cancha al mismo tiempo, y cuando empiezas a hacer las cuentas te das cuenta de que armar ese tridente brasileño implica desarmar otras líneas vitales del equipo, porque hoy en día la base titular del América depende de foráneos que son prácticamente inamovibles, como Sebastián Cáceres, en la saga central, Cristian Borja como lateral izquierdo, Brian Rodríguez en la banda del mismo sector que está intratable, Víctor Dávila, que está pidiendo minutos a gritos con su rendimiento goleador, y Jonathan Dos Santos, que está demostrando un nivel y un quinto aire impresionante en la contención del medio campo. Entonces, cuando sumas a estos 5 extranjeros que son titulares naturales y le agregas al tridente brasileño completo, te das cuenta de que ya te pasaste del límite de 7 y que obligatoriamente tendrías que sacrificar a alguien, ya sea dejando en la banca a Cáceres, lo cual sería una locura defensiva, o quitando a Borja y perdiendo profundidad por izquierda, o sentando a Brian Rodríguez, que está en su mejor momento. Decisiones todas ellas que generarían más problemas de los que resolverían. Por eso es que luce terriblemente complejo que estas 3 joyas brasileñas coincidan con regularidad durante la fase regular del torneo, aunque en los contados y mágicos escenarios donde logren juntarse, probablemente en partidos contra rivales más débiles, o en situaciones donde Jardín pueda darse el lujo de rotar, el histórico tricampeón seguramente nos regalará la versión más arrolladora, estética y letal de todo el campeonato nacional. Yo creo que este es uno de esos casos donde tener demasiada calidad también genera dolores de cabeza, porque cualquier técnico del mundo soñaría con tener el problema de decidir entre tantos futbolistas de jerarquía, pero al mismo tiempo es frustrante saber que tienes las piezas para armar un mediocampo perfecto y que un reglamento te impide hacerlo realidad hasta que llegue la liguilla. Hablando precisamente de rendimientos individuales que están marcando la diferencia en este arranque del Clausura 2026, es imposible no dedicarle un espacio especial a la historia de resurrección futbolística de Víctor Dávila, porque el delantero chileno protagonizó uno de los giros de guión más impresionantes y dramáticos de todo el plantel azulcrema en cuestión de apenas unas semanas. Hace no mucho tiempo, el atacante parecía tener literalmente un pie en el avión de regreso a su país, porque se hablaba con insistencia de un posible fichaje con Colo-Colo, donde incluso el club chileno estaba dispuesto a absorber parte de su salario millonario para facilitar la operación y sacarlo de Cuapa, donde claramente no estaba rindiendo lo esperado ni justificando la inversión que se hizo en su momento, pero el escenario dio un vuelco de 180 grados que nadie vio venir, porque en este Clausura 2026 Dávila no solamente se quedó en el plantel, sino que se revitalizó por completo. Su impacto en el campo cambió radicalmente tanto la percepción interna como externa, y sus goles comenzaron a inclinar partidos en momentos donde el equipo necesitaba desesperadamente contundencia frente al arco rival. De ser una salida prácticamente cantada y confirmada en los pasillos de Coapa, pasó a convertirse en una solución recurrente y confiable cuando André Jardín necesita meter un delantero que sepa definir con frialdad y aprovechar las ocasiones que genera el equipo. Y los números fríos respaldan completamente este cambio de percepción, porque no son sensaciones ni opiniones subjetivas, son datos duros que no mienten. En 9 partidos disputados entre Liga MX y CONCACAF Champions Cup, Víctor Dávila lidera la tabla de goleadores del equipo con 4 anotaciones, pero el dato que realmente pesa y que lo coloca por encima de todos sus compañeros de ataque es el ritmo goleador, porque está promediando un gol cada 124 minutos, el mejor registro de toda la plantilla en este primer semestre del año. Ese promedio no es producto de la casualidad ni de un par de partidos afortunados, es el resultado de un delantero que está aprovechando cada minuto que le dan en cancha, que elige inteligentemente sus desmarques, que lee bien los espacios, que anticipa los movimientos defensivos y que sobre todo capitaliza
las ocasiones con una eficacia que hacía mucho tiempo no se veía en un jugador del América, en un plantel que ha tenido altibajos emocionales y futbolísticos durante todo el semestre. La regularidad goleadora de Dávila frente al arco rival se volvió un activo silencioso pero absolutamente decisivo para mantener vivo al equipo en los momentos más complicados del torneo. La conclusión es clara como el agua y no admite discusión. Víctor Dávila le dio la vuelta completa a su propia historia en Coapa, pasando de estar señalado como uno de los que tenía que salir sí o sí en el próximo mercado, a convertirse en un futbolista competitivo que marca goles con frecuencia envidiable y que empuja al América en un semestre que exige respuestas inmediatas sin margen para experimentos ni procesos largos. Pensando bien, esta transformación de Dávila debería servir como lección para todos aquellos que se apuran a pedir la cabeza de los jugadores después de un mal torneo, porque a veces lo que necesita un futbolista no es la salida ni el cambio de aires, sino simplemente confianza del técnico, minutos en cancha y paciencia para encontrar su mejor versión. Para cerrar con broche de oro todo este recuento de buenas noticias que están llegando desde Coapa, tenemos que hablar sobre el salto gigantesco que dio el América en la tabla general, después de esa exhibición futbolística donde le metieron 4 goles sin piedad al Puebla, porque más allá del marcador abultado y de la superioridad insultante que mostraron las Águilas durante los 90 minutos completos, lo que realmente importa es cómo este resultado los catapultó de regreso a la zona de liguilla después de haber estado coqueteando peligrosamente con el descalabro total. El contundente golpe sobre la mesa que acaba de dar el gigante de Coapa sirvió para recordarle a toda la Liga MX que este equipo ha despertado de su letargo futbolístico con una furia incontrolable y con la firme intención de cobrar cada burla que recibió cuando las cosas no salían bien, porque la superioridad en la cancha fue tan insultante que por lapsos el plantel se dio el lujo de estar cascareando y tirando lujos innecesarios como si estuvieran jugando un partido de entrenamiento en lugar de un compromiso oficial del torneo. Esta actuación soberbia evocó inmediatamente la mejor versión del equipo bajo el mando de André Jardín, esa que se vio en los 3 campeonatos consecutivos, donde el América arrasaba con todo lo que se le ponía enfrente y generó una inyección brutal de adrenalina pura para un americanismo que exigía resultados inmediatos y que ya estaba empezando a perder la paciencia con el proceso. La 7ª fecha del Clausura 2026 pasará a la historia por su desenlace atípico y tenso en las oficinas de la Liga MX, porque 2 compromisos tuvieron que ser pospuestos repentinamente por delicadas cuestiones de seguridad nacional que dejaron a todos en vilo esperando definiciones, pero a pesar de este freno abrupto en el calendario general, el panorama matemático le ha sonreído de manera espectacular a la institución azul crema. Tras este parón obligado, el histórico tricampeón finaliza la jornada metiéndose de lleno y con autoridad a la anhelada zona de liguilla, escalando dramáticamente hasta la 7ª posición general, con 11 puntos acumulados y colocándose justo por encima de los Rayados de Monterrey, que marcan el límite en el 8º peldaño de la clasificación. El saldo es absolutamente revitalizante para un conjunto azul crema que hace apenas unas semanas se había hundido hasta el 15º escalón de la tabla general, desatando todas las alarmas posibles en el nido y generando una crisis mediática que tenía a Jardín contra las cuerdas, con la afición pidiendo su cabeza a gritos en redes sociales. Aunque el campeonato todavía tiene muchísimo camino por recorrer y quedan más de 10 jornadas por disputarse donde pueden pasar 1000 cosas diferentes, ver al América de regreso en los puestos de clasificación directa a la fiesta grande es la peor noticia posible para todos sus rivales y la confirmación categórica de que las Águilas van con todo por la gloria en este Clausura 2026. Yo creo que este regreso a zona de liguilla no es casualidad ni producto de un solo partido, es el resultado de ajustes tácticos que Jardín fue haciendo sobre la marcha, de jugadores que encontraron su mejor nivel como Dávila, de refuerzos que se fueron acoplando al sistema como Veiga y Dourado, y sobre todo de un plantel que nunca dejó de creer en el proyecto, a pesar de las críticas feroces que recibieron desde afuera